Hola jóvenes, el día de hoy vamos a hablar acerca de las instituciones sociales, pero en esta ocasión solamente nos vamos a enfocar a la religión. En primer lugar, nosotros debemos definir a la religión y la vamos a entender como aquellos conjuntos de creencias, comportamientos que nos van a proporcionar valores culturales. ¿Por qué creencias? Porque básicamente la religión va a tener una base ideológica, muchas veces tiene como sustento lo que es la fe, y a partir de esa base ideológica y de esa fe, pues nosotros nos vamos a comportar, porque la religión también nos va a establecer algunas normas de conducta. ¿Por qué se va a establecer o por qué se entiende la religión como una institución social? Porque la conforman un grupo de personas que tienen objetivos en común. Obviamente, quienes profesen de ustedes alguna religión, pues son parte de un grupo, son parte de una colectividad que tienen un objetivo en común. La mayoría de las religiones aquí en México, su objetivo es, pues, ir al cielo, o sea, tener una vida espiritual plena, por así decirlo, poder descansar incluso en paz de acuerdo a la doctrina religiosa a la que ustedes pertenezcan. Y también en un momento dado les da cierto sentido de pertenencia o identidad. Bien, dentro de las características de una religión es que éstas tienen una visión del mundo. Cualquier religión nos va a aportar su propia perspectiva, cómo ven, o mejor dicho, cómo entienden la realidad social. Algunas religiones pues la van a ver como algo bonito, o van a establecer que realmente aquí la vida humana, la vida terrenal, pues es una vida con la que nosotros tenemos que pagar algún tipo de sanción o vamos a perfeccionar nuestra alma hasta llegar a la perfección. Les repito, la visión del mundo es prácticamente qué tipo de realidad va a establecer la religión. Tienen una idea de lo sagrado. ¿Esto qué significa? Que van a tener un Dios, le van a llamar como ellos creen conveniente, van a establecer ciertos rituales y van en un momento dado a establecer la fe como un requisito esencial, ¿no? Y le da sentido a la existencia. Aquí sí nosotros debemos de tener mucho cuidado y respetar la religión de cada persona porque decía hace un rato, les da un sentimiento de pertenencia o se sienten identificados y a partir de esa identidad que van generando, pues le van dando sentido a su existencia. Si alguien dice es que yo me porto bien o yo quiero actuar de forma adecuada porque me quiero ir al cielo, pues es respetable porque al final de cuentas esa persona está actuando bien y no va a lastimar a nadie porque ninguna religión establece la agresión al otro, ninguna. Lo que sí en un momento dado se ha dado es una mala interpretación acerca de las religiones. Bien, ¿cuál es la función social de la religión? En la Edad Antigua establecía un código moral, ético, social, jurídico y político. Vamos a poner de ejemplo las religiones politeístas prehispánicas. Establecían códigos morales, códigos éticos, que era lo que se podía y no se podía hacer. Y también en un momento dado, pues a partir de la religión se establecía quién iba a ser el Tlatoani, y por eso incluso se dice que en el México prehispánico algunas civilizaciones eran teocráticas, es decir, pues el Tlatoani se guiaba mucho a lo que le decían los sacerdotes. En cuanto a código moral y ético, les voy a poner de ejemplo la tradición judía, que ellos se enfocan mucho a la ley mosaica, es decir, a los 10 mandamientos de Moisés.
Si alguno de ustedes se ha formado bajo la tradición católica o cristiana o cualquiera derivada de estas, pues yo creo que en su momento, durante su preparación, les hablaron acerca de los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos para los hebreos y judíos, pues realmente resultó importante porque ellos basaban su conducta a partir de estos 10 reglas de qué era lo que sí se debía de hacer y lo que no se debía de hacer. También, les repito, se brindó a las personas un sentido de pertenencia, un sentido de comunidad, el hecho de que se estrecharan los lazos por el solo hecho de profesar la misma religión y de una creencia específica, o sea, de cómo era la creación del mundo y el origen de las personas. Por ejemplo, aquí en el México prehispánico se tiene el Popol Vuh, que se considera, algunos lo consideran como la Biblia maya, porque habla de una creación, que hubo un Dios principal creador, que uno de los primeros hombres en ser creados fue a partir de barro, habla de un diluvio y demás. Tienen su propia visión, o los mayas tenían su propia visión de la creación y el origen de las personas, igual que en su momento los judíos, e igual en su momento el Islam. En el mundo existen 4.000 religiones con rituales propios, lugares sagrados, es decir, donde estuvo su profeta, donde estuvo su líder espiritual y demás. Tienen sus propios símbolos de fe y su propia mitología. ¿A qué me refiero con mitología? Pues la forma en que nació y se desarrolló su líder espiritual o su profeta. Tenemos 4 tipos de religiones, que son las politeístas, es decir, aquellas que creen en muchos dioses. En estas tenemos, por ejemplo, la India, que todavía sigue teniendo, me parece, más de 100 deidades. Es muy respetable, cada una de ellas tiene su propio significado, tiene incluso su propia función dentro de la vida hindú. Están las religiones monoteístas, es decir, aquellas que creen en un solo Dios, como son el Islam, el judaísmo, el cristianismo y todas las que se deriven. Está también las religiones panteístas, que estas en un momento dado creen en la dualidad entre la naturaleza y el ser humano. Dentro de estas panteístas también nosotros podemos encontrar el taoísmo, que su símbolo es el que ustedes están viendo en la imagen, el yin y el yang, que prácticamente nos hablan de esa dualidad, ¿no?, que existe en el universo. Prácticamente nos dicen que el Dios no está fuera de esta tierra, sino que de este universo, perdón, sino que se encuentra dentro de la propia naturaleza. Se van más por una cuestión de vida espiritual, de la introspección, es decir, de la reflexión sobre uno mismo. También hablan acerca de que en un momento dado a toda causa hay un efecto. También nos habla que en un momento dado se debe de alcanzar cierto nivel de espiritualidad, y también establecen estas religiones códigos como de comportamiento virtuoso, prácticamente dejarse guiar por valores éticos y morales. También en un momento dado invita a evitar, vamos a ver esto, ¿no? Por ejemplo, los monoteístas son más dados a prohibir, ¿no? No matarás, no mentirás, cosas por el estilo. Pero los panteístas no es tanto como prohibir, sino que invitar, ¿no?, a que en un momento dado, en esa libertad que se te da de actuar, pues evites conductas nocivas para el espíritu. También están las religiones no teístas, que obviamente no, pues dicen que como tal un Dios no hay, sino la perfección se debe de alcanzar a partir de la introspección y de la reflexión en uno mismo, alcanzar como el nirvana, el tan anhelado nirvana, a partir de la reflexión.
Bien, una vez terminada la explicación, por favor realiza la actividad de rúbrica. Nos vemos.